Muy buenos días a todos. Ahora sí, ya vamos a arrancar con la primera plática después de nuestra pequeña inauguración. Para empezar este evento, tenemos una conferencia de Héctor López. Él ha trabajado como jefe de la Policía Cibernética, además de que ha impartido diversos cursos y capacitaciones a empresas y entidades de gobierno. Fundó la empresa Isaya y ha dedicado sus esfuerzos en crear y coordinar la Organización Mexicana de Hackers Éticos. Muy buen día, Héctor. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. En todo momento, pues creo que van a estar por aquí atendiendo sus preguntas, entonces las pueden ir elaborando. Traigo una presentación bastante amplia, la he actualizado al día de hoy para que pues puedan observar como que temas de actualidad. Algunos temas parecen repetidos, pero es porque han salido a la luz o se les ha dado un poco de más realce en el último tiempo, y también lo he acompañado de algo de investigación propia. Entonces, pues vamos a comenzar. Me comentan si pueden ver mi pantalla y todo está correcto. Rápidamente. A ver. Ok. Bien. Pues mi nombre es Héctor López. Soy fundador de la OMHE, miembro de la IAPP, la ISACA, la CFE, la OPSEC, la ACM, la Anti-Phishing Working Group, la ISA y el OWASP. Y bien, yo me dedico básicamente a lo que viene siendo hacking ético. Antes que nada, esta presentación es con fines de investigación y se cuenta con la autorización del propietario de la red para hacer pruebas y corregir la seguridad de la misma. Tanto yo como la OME no somos responsables del mal uso de la información expuesta. Bien, en Internet hay que partir un poquito de esto. Las personas es como si estuvieran un poquito enmascaradas en el anonimato, en primera instancia, porque no quiero pasar a términos muy complejos, simplemente hablando de cosas básicas que todo el mundo conoce, y que algunos han incluso sufrido, como lo es el ciberbullying y demás. Pues ¿por qué se hacen ese tipo de agresiones por Internet? Porque es más difícil detectarlas que si tú avientas un papelito en tu escuela y solo avientas a la persona de adelante y te ve el profesor que estás aventando papelitos, pues seguramente llame la atención. Entonces, estar actuando en donde tú puedes registrarte con cualquier nombre, con cualquier usuario, incluso algunos pues se los inventan, ¿no? Cuántos usuarios son muy creativos ahí, que de repente vemos cada nombre de usuario muy llamativo y que pues obviamente despierta nuestra curiosidad, pero realmente es como si estuviéramos aventando un poco una pedrada detrás de una barda sin saber bien a quién le va a caer. Muchas veces sí lo sabemos, incluso la agresión puede ser un poco más dirigida, pero vamos a llamarle así, se conglomera mucho de lo que viene siendo el anonimato y técnicas de privacidad para que se propague un poco de más violencia que lo que sería en el mundo físico. Esta vez voy a empezar un poquito diferente y fuerte la conversación por dos motivos: para despertar su interés y para que veamos el contraste de lo malo que se puede llegar a encontrar en Internet, o qué tipo de cuestiones maléficas puede haber por aquí, ¿no? Ya que pues no todo es bueno, y para eso también los hackers éticos y la ciberseguridad y todos estos temas entran en cuestión, porque en el Internet o la red oscura realmente sí hay muchos problemas. Incluso hay sitios como el que ven ahorita ustedes en la pantalla, que parece mentira, pero ofrecen, obviamente, estar aniquilando personas. No solamente hay un sitio como este, hay aproximadamente, tampoco son miles, como lo podrían pensar en la red superficial. Puede haber incluso 6, 7, 8 sitios, pero están bien organizados, trabajan, son de diferentes países, te ofrecen diferentes tarifas. Entonces sí existe todo un mundito de maldad alrededor de esas situaciones. Hay algunos que te dicen, podemos contratar a una persona, generalmente utilizando Bitcoin, que es una moneda o un asset criptográfico que tú mandas de una persona a persona y que tiene muchas cuestiones de anonimato embebidas. Sí tiene trazabilidad. Esto quiere decir que si hay investigaciones muy específicas, como lo vienen siendo de la Interpol, Europol, FBI o CIA y otro tipo de agencias internacionales. En Alemania hay muchas, países nórdicos tienen muchos avances en este tipo de situaciones, porque sí notan que se meten a la Deep Web y empiezan a ofrecer cosas que ni siquiera verías en ese tipo de, vamos a llamarle así, fueras
a contratar a alguien como un sicario, ni siquiera tienes ese tipo de accesibilidad, ¿no? Como de pagarle en Bitcoin, incluiría otro tipo de factores un poco más arriesgados, como ir a visitarlos en personas o que te acepten en su pandilla para poderles pedir un favor. Entonces, este tipo de situaciones han hecho que las personas accedan a servicios que normalmente jamás tendrían acceso. ¿Qué otro tipo de cuestiones puede haber en este Internet oscuro? Pues te comparten cualquier tipo de políticas, puede haber sitios que estén dedicados a temas muy feos como el gore y demás. Entonces, si hay una propagación de interés, digamos que las personas van a la tiendita y consumen o compran un disco pirata, ¿no? Entonces esto parece un hecho como muy aislado de lo que podría ser algo como thriller, pero no es así, porque digamos que las películas salen del mismo sitio, hay grupos de personas que se llaman Reapers, que van a los cinemas, incluso antes era algo muy arriesgado, pero lo hacían, todavía lo siguen haciendo, incluso con cámaras de más alta definición que van y ahora pues graban la película y debido a, vamos a llamarle, imagínate que lo haces con un iPhone de nueva generación que tienen cámaras muy sofisticadas y tú discretamente pues grabas toda la película en tu iPhone y te la llevas porque tiene el espacio suficiente para almacenar ahora sí que todo ese video. Y así era como originalmente se propiciaba este interés. Entonces, el problema es cuando hay foros dirigidos a cosas que pueden ser, vamos a llamarle, incluso ilegales o propiciar gustos que puedan llegar a ser ilegales, pero hay un mercado para esto, entonces se crean torrents, se crea software, se crean protocolos, se crean foros para estar compartiendo y moviendo todo ese tipo de información. Antes que nada, es importante mencionar para el siguiente slide que hay un artículo, el 202, que dice a quien almacene, compre, arriende sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado. Las caricaturas y dibujos animados no se consideran pornografía infantil. Hay un tema muy específico y perseguido en Internet. Ahora sí que, vamos a llamarlo así, gracias a la Unión Internacional en contra de estos delitos y que hay muchas agencias policiales también involucradas en la detención de los mismos, porque hay muchos problemas de agresión constantemente, que personas se meten, se involucran en chats, intentan hacer todo esto, pero pues en la red, obviamente profunda, el contenido todavía se supera, ¿no? Si cuando de repente están navegando por ahí, es que se abren solitas las páginas, no sé qué pasa, yo ni quería entrar ahí y ya se me abrieron quién sabe cuántas páginas, pues en la Deep Web sucede algo un poco diferente, más bien son sitios muy selectos, tienes que saber incluso la URL del punto onion antes de acceder, o sea, tienes que tener cierto conocimiento, por eso el que compra en la Deep Web no puede llegar a decir así como, es que no sabía lo que estaba haciendo y me apareció ese sitio y yo me metí y me puse a comprar eso porque fue lo que me salió. No, obviamente hay cierta malicia, interés, investigación en encontrar o dar con estos sitios específicos, muchos de ellos incluso los llegan a fraudear a las personas, ¿no? Ya estando en la Deep Web, obviamente estás en como la red del crimen, vamos a llamarle así como si fuera un barrio muy chungo o así muy peligroso. Entonces, pues lo mismo da pararte en una esquina o seguir caminando o incluso comprar algo, verte bien o verte mal. Puede ser incluso cualquier situación a que ya eres target de que brinquen a un siguiente paso. ¿Qué otro tipo de problemas hay? Y para esto siempre incito a que obviamente cuando hay pérdida de personas, lo más importante es dar con ellas rápidamente, porque todo llega a tener un cierto valor comercial. Ahí podemos ver algunos de los costos del mercado negro de este tipo de órganos. Y bien, pasando a temas un poco ya más relajados, eso ya les quise dar primero un contexto de lo malo que puede haber en Internet. Ahora vamos a hablar un poquito ya como tal de la práctica de lo del hacking ético. Yo pensaba que era una situación donde pues realmente eras como Bill Gates o eras como Steve Jobs o ese era un objetivo un poco más cercano o que yo lo veía como algo que me iba a llevar a la felicidad. Luego te das cuenta que tienes que estar rodeado de equipos de cómputo, que a veces no compila, que las máquinas se desconfiguran o cuando no sabes muy bien hacerlo con los sistemas operativos. Hay que formatearlas, pasar tiempo ahí, estar viendo constantemente el código y revisando que incluso una línea
o un par de errores de programación en la parte de sintaxis o semántica, puede directamente darte errores de programación que no funcionen para nada tu código, ¿no? Y un código que no compila o no hace lo que debe de hacer o tiene algunos errores, realmente algunas personas dirían o pensarían en casa que cuando haces un código y lo haces un poco medio mal, como cuando quizá puedes llegar a hacer la sopa o unas quesadillas que dices, ay, se me quemaron un poquito, no pasa nada, el código es un poco más perfecto, entonces necesitas tener esa precisión y si hay un par de errores, pues necesitas revisarlo. Si no funciona, te va a dar un error de compilación, va a decir, no funcionó, checa la línea 22, checa la línea 15, hay errores de excepción, no puedo completar lo que dices y no voy a servir para nada hasta que tú arregles esas cosas y funcione de una forma, digamos que plan y lineal. Pero ¿qué hago en realidad al día a día? Vamos a verlo desde como si fuera un juego de mesa, es un poquito más lo que estoy haciendo todo el tiempo, preguntándole a los sistemas operativos cómo se llaman, qué puertos de la red tienen abiertos, qué sistemas operativos están corriendo, qué versiones de software están corriendo en esos puertos que tienen software. O sea, si encuentro el puerto 80, pues tengo que saber qué servidor web está corriendo, si es Apache o es IIS, para saber si es un Linux o es un Windows. Eso lo tengo que poder hacer directamente mediante la terminal o línea de comandos. ¿Por qué? Porque se supone que yo necesito tener la menos cantidad de recursos. Como hacker, no pienso en que el intruso realmente va a sentarse en la computadora y ponerse a teclear, a chatear, a ver videos de YouTube, a entrarle al Face. Pues no, es una persona específica que va a ir directamente a causar daño. Entonces lo que necesita es persistencia y hacer el menor ruido posible para poder examinar o encontrar todo este tipo de características de manera remota. Esto sí también lo aclaro, ya que algunos dicen, bueno, ¿y esto lo haces con tu computadora o lo haces en tu red LAN? ¿Qué pasa si lo haces en tu red de internet? Pues realmente todas las herramientas, tanto te funcionan en local como te funcionan en internet. Es por eso que requiere mucha cautela y tener esta cuestión de ética en el momento de utilizarlas, porque tú podrías realmente, con herramientas que pueden parecer inofensivas como Nmap, generar un subscript o una herramienta, una página web que esté escaneando sitios de gobierno con ayuda de las personas o que esté haciendo actividades ilegales. Entonces se empieza a volver cada vez más una cuestión de programar esas herramientas para el bien, con el fin de que esta parte ética resalte un poco y no solamente se utilizan para cuestiones maliciosas. Aquí pongo un ejemplo de ellas. Está Shodan, la primera, o ese icono que ven ahí como de 3 botoncitos rojos. Esta sirve para hacer metabúsquedas en internet de cantidad de máquinas infinitas. Voy a poner un ejemplo. Así como Google está indexando las páginas web, pues Shodan indexa, pero todo el internet. Si tienes un puerto abierto y por ahí pasa el crawler de Shodan, pues posiblemente te van a indexar en esa base de datos. Está Nictu, que es para la parte de servidores web, Nmap, un escaneador de puertos muy sofisticado, y Wireshark, una herramienta que sirve para la parte de sniffing o captura de paquetes, muy asociada a capturar contraseñas, capturar passwords y todo ese tipo de situaciones. Y lo que ven ahí en pequeñito, en la parte de abajo, es una herramienta ya diseñada específicamente como si fuera hardware, que tú le puedes poner una Raspberry Pi, es un dispositivo físico, una pequeña tarjetita, y arriba le puedes poner algunas pantallas y un par de botones para poder desplegar algunos ataques en remoto o poder conectar esto y tener una máquina de hackeo, pero que te puedas llevar o ser portable. Bien, también ¿qué hacemos? Recolección de información, acceso al sistema. Una vez que ya accedemos al sistema, hay que mantener ese acceso. No simplemente entras a la computadora y la apagas o la reinicias. Eso puede ser muy divertido en un laboratorio, pero para nada es lo que hace un hacker en la vida real. Y más cuando lo hacen con fines de cibercrimen, ellos establecen el acceso al sistema, luego hacen persistencia, movimientos colaterales, y es donde empieza el espionaje. Por eso es que como tienen tan analizados los sistemas, saben exactamente dónde atacar y qué puertos o qué aplicaciones podrían ser más afectadas si se corre un ransomware, por ejemplo.
Si quisieran secuestrar la información de la empresa y ya saben que hay un SQL Server, pues obviamente los archivos de SQL pueden ser un activo importante a poder encriptar. ¿Qué procesos hay en el hackeo ético o para qué se utilizan estas pautas? Realmente lo que podemos llegar a hacer de una manera corta en estos 10 puntos es reducir el impacto sobre un hackeo real en los sistemas, un problema de cibervandalismo, ciberataque, ciberacoso, o sea, todo lo que puede llegarse a propiciar más alto, ya que estamos emulando alguna actividad maliciosa, pero realmente no lo es. Tú a la empresa le vas a decir, mira, sí logré pescar tu password y pues sí es muy grave. Luego de ahí me metí a tu computadora, brinqué al celular, descargué los contactos o descargué los mensajes y me di cuenta de esto, ¿no? O vi que tenías tu llave por ahí pública y privada de cierto protocolo y la pude llegar a desencriptar. Hay muchas maneras en las que podemos llegar a comprometer, pero realmente si estamos avisándole a las personas como, mira, por aquí me metí, parcha esos errores de seguridad para que ya no dejes que las personas se puedan volver a meter por ahí o digamos que ese agujero quede completamente cerrado, pues sí estamos ayudando a blindar estas empresas ante posible fuga de información, también en cuestiones que tienen que ver con el pen testing. Hay ahora ya un enfoque en donde puede ser ofensivo y defensivo. Les hablaré más adelante de todo ese tipo de puntos. Bien, en los códigos de conducta realmente se pide guardar el secreto. A veces ya no se pide, simplemente se firma, ya que la confianza pues, puede llegar a ser un poco nebulosa de ambas partes. Imagínense que hacen un trato con una empresa fuera del país y tienen que mandarles algunas direcciones de la VPN, IPs, código fuente, pues para nada quieres que ese código luego acabe en la Deep Web o esté peor la situación de cómo empezó. Entonces sí se firman esos acuerdos de confidencialidad con el fin de evitar la fuga de información o que estos secretos puedan ser liberados. Pero eso es opcional, obviamente. O sea, algunas personas te dicen, no hay problema con el acuerdo de confidencialidad, más sin embargo, agencias federales, gubernamentales y financieras siempre te van a pedir que firmes algo. Y bueno, creo que parte de algo que podría llegar a ser un poco ético es no aceptar sobornos, manejar un poco los recursos de forma eficiente. He llegado a departamentos de sistemas en donde las personas dicen, no, sí, dame el mejor monitor, ¿no? Y cómprame un i9 y pues ya compras ahí unos servidores que costaron quién sabe cuántos miles de pesos o cientos de miles de pesos y luego resulta que están usados al 10% de la capacidad, 20% de la capacidad. Creo que debe de ser uno un poco eficiente en el manejo de los recursos. Hay básicamente 3 formas en las que esto podemos llegar a dividirlo, o véanlo así en casa. Están los equipos rojos que hacen la parte de ofensiva, ellos están atacando los sistemas. Está la parte de los equipos morados, hacen un poco la parte gerencial de estarle explicando a los directores de las empresas, mira, ya nos atacaron y dicen que por aquí se pudieron meter. Y el equipo azul es algo que con el tiempo debería de estar ya como tal implementado en las empresas al 100%, pero habla un poco de la contención o la defensa. Mitigación de riesgos, respuesta a incidentes computacionales, cómputo forense, todo eso entra dentro de los equipos azules, pero lo hacen un poco más en la capa activa. ¿A qué me refiero con esto? Ya que les hablo un poco de forensics, tiene que ver con que el equipo rojo está atacando, el equipo azul hace la contención, pero tiene que ver de forma activa cómo protegerse. O sea, eso sí ayuda como tal a robustecer las defensas. Digamos que el equipo azul sería un poco como si fuera el que está configurando el firewall, entonces el rojo le está pegando y dice, mira, creo que debes de crear estas reglas porque por aquí me pude meter, y el equipo azul puede rápidamente determinar eso. Bien, pero al momento de hacer estas prácticas, obviamente no puede ser como simplemente hacer una charla de 10 o 15 minutos, lo que necesitas es hacer todo un plan y hay ciertas metodologías. Es un poco también lo que les quiero manifestar. Se hace lo que es la recopilación de información, la planificación,
Una vez que haces toda esta planeación, ya diseñas los ataques o attack cases o escenarios de ataque, pruebas de uso, pruebas de ataque. Todo esto lo haces sobre diferentes protocolos y capas. Está lo que viene siendo la negación de servicio, pruebas sobre el cifrado y pruebas sobre los clientes. Todos esos ataques generalmente son emulados, pero tienes herramientas que lo están haciendo. O sea, no porque sean inventados o los estés haciendo tú con forma ética, pues realmente nos siguen siendo ataques. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en las IPs que se están poniendo. No vaya a ser que nos confundamos ahí de alguna IP o cambiemos algún numerito y luego ya le estemos pegando otra cosa que ni siquiera es de nuestro cliente. Y bueno, una vez que hacemos los ataques, tenemos la parte de acceso a la red y los resultados. Dentro de los resultados se presenta una especie de scoring card o scoring board en donde la gente le va a decir por medio de si tiene un impacto alto, medio o bajo, cualquier cosa que hayas encontrado en la empresa. A lo mejor sí encontraste un error en el SQL Server, pero realmente es un error muy avanzado o sofisticado de explotar, entonces no representa algo tan importante en el impacto del negocio. O sea, siempre hay que tratar de medir. A veces yo me he encontrado reportes o pentesting muy mal hechos que te dicen así de, no, pues tienes problemas de que llegue un huracán, ¿no? Y dices, o un tornado, y dices, por aquí no hay tornados, ¿no? Entonces hay que ser como muy objetivo en la forma de elaborar estos resultados y ver que tengan contexto al enfoque o la empresa y país donde se esté realizando. Bien, antes de pasar a los siguientes slides, les comentaré lo que es el término del ciberespionaje. Es básicamente el espionaje cibernético, es el acto de obtener secretos sin el permiso del titular de la información. Esto ya es que sea información personal, sensible o de naturaleza clasificada. Puede ser de individuos, de gobiernos o enemigos para beneficio personal, económico, político o militar. Entonces, si se fijan, es bastante amplio todo lo que lleva lo que viene siendo el ciberespionaje. Desde que estén espiando a alguna expareja o pareja, desde ahí está mal. En la parte económica es que siempre tiene que ver con dinero, puede ser por rivalidad industrial, que una empresa para quitarle quizá recursos humanos o alguna situación política también se puede ver aquí implícita. Y también de forma de militar o entre países, pues existe todo este tipo de equipos de, vamos a llamarle así como ciberespías. Bien. Y básicamente en lo que viene siendo desde dónde nos llegan los ataques o qué personas nos están atacando, algo problemático de definir a veces es la IP, el origen de las personas. A veces no hablan igual que nosotros, no son de nuestro mismo país, ni siquiera tienen tendencias o ideologías religiosas similares. Y esto hace que simplemente encuentran el bug. O sea, hay personas como que lo buscan monetizar más rápido. No sé cómo explicarles, pero un poco la violencia de lo que viene siendo los cibercriminales es que no tienen toda esta curva para realizar las cosas, como de estudiar y demás. Algunos sí, otros no. Unos dicen, simplemente donde yo vea el bug o vea la posibilidad de meterme, voy a tratar de lanzar el exploit o afectar por ahí. Cuando sale una nueva vulnerabilidad, tarda muy poquito tiempo en que se detecte o dé la vuelta al mundo y que rápidamente en otro país ya la estén intentando explotar. También hay algunas armas privadas o exploits que lamentablemente se han filtrado. Esto de agencias de seguridad privada, eso debería de ser pues muy grave, o realmente deberían de ofrecer algo más que una disculpa. No sé cómo pudieran hacerlo. Si tienen ya herramientas como para espiar, pues al menos que se metan a ver quiénes son los que tienen ya esas herramientas y que ahora los desactiven o hagan una situación así de ver qué pasó. Pero la realidad es que es muy lento, ¿no? Las agencias federales a veces dicen, pues es que ya nos hackearon y se llevaron el código. Para que lo tengan en cuenta, a los que están en casa, hice un poco más descriptivo este slide, todas esas carpetitas que ustedes ven ahí, el Banagly, Bargly, Exploits, Ops, Scripts, Tools, Turbo, todo esto es parte de una suite de herramientas para tú meterte a otra computadora. O sea, esto lo tenía el gobierno
para poder hacer cuestiones de desactivar delincuentes en Al Qaeda o estar espiando allá a Bin Laden y todo eso, pero resulta que alguien le roba el código fuente, lo expone. No quiero hacerles el cuento muy largo, pero conozco cientos de miles de personas que han descargado esta información porque lo empezaron primero a poner en sitios, luego en torrents, luego en foros, empezó a ser una cosa que ya no se quedó en la red profunda, sino que escaló y subió, y pues obviamente ahora sí les pasó a afectar a todos. Pero es simplemente una muestra de que puede haber armas que deben de ser clasificadas como tal, incluso aunque sean informáticas, y si hay una filtración o problema, pues debería de hacerse algo a nivel internacional. ¿Qué más ha pasado y por qué estos rostros en el siguiente slide? Estos fueron algunos de los activistas espiados en México por esas personas que se ven ahí, que dice NSO Group, que están como cortando un listón, inaugurando unas oficinas. Ellos básicamente son una empresa de Israel que hace software, pero pues hace software no ético, o parece que ellos miden muy bien la ética de lo que están haciendo, pero a veces no compruebas bien la fuente. ¿A qué me refiero? Ellos dicen, nosotros le vendemos únicamente software especializado a gobiernos, ¿no? Y nos aseguramos de no estarle vendiendo software a Osama Bin Laden y demás. Entonces está muy bien, pero ¿qué pasa cuando incluso algunas dependencias pueden hacer mal uso de este software? Entonces ahí se está viendo como lo que está sucediendo actualmente, y que de esto podemos esperar muchísimo más en cualquier tipo de situación, ya que hay muchos países que exportan software o es parte de sus activos. Lamentablemente en México ni siquiera se hace este software, entonces nada más imaginen la cantidad de millones de pesos en derrama económica que tienen que hacer a veces los gobiernos para estar espiando a, obviamente, vamos a llamarle así, a criminales, pero luego resulta que no eran tan criminales, ¿no? Y que más bien hay unos malentendidos. No ha sido el único ejemplo, también es el caso de Finn Fisher, que lo pongo aquí, que se utilizó en Paraguay, Venezuela y México. Entonces, esto empieza a ser también tema en Latinoamérica. ¿Y cómo te infecta? Porque eso es algo que les llama mucho la atención o me preguntan bastante. ¿Y cómo funcionaba eso del Pegasus? O sea, ¿qué te hacía realmente? Ah, pues algo como lo que ven en pantalla. Te mandaba un mensajito, tú le dabas clic a ese mensajito. Esos son, vamos a llamarle así, mensajes originales y pruebas activas de cómo funcionaba Pegasus. Si tú le das clic a ese link, ya, caías. Algunos dicen, yo no le iba a dar clic ahí, pero es muy diferente la forma de entender estos mensajes y de hacer que caigas. Para cada país lo hicieron de formas diferentes. Es lo que iremos viendo. Esto es, ya que también quiero dar a entender que este mismo software se utilizó en Medio Oriente, o sea, posiblemente en Afganistán y todos esos lados de conflicto como Siria, y también en México llegó de esta forma. Hubo un tweet que dice, me han llegado uno de estos supuestos mensajes de Uno TV desde este número, y pone, pues no es gracioso. Bueno, ahí muy enojado nuestro amigo, lo cual hace bien como por reportar, al menos esto dio mucho contexto de lo que realmente estaba sucediendo, y te dice, ahora ya se fijan, ya es un poco más concreto. Hasta arriba aparece unotv.com, entonces parece ser legítimo. Y luego dice, Presidencia demandará por difamaciones a quienes publicaron reportaje de la Casa Blanca. Si tú eres un periodista o un activista que hiciste una publicación específicamente de la nota de la Casa Blanca de Presidencia, pues este mensaje te podría interesar. O sea, está haciendo ya un poco de ingeniería social. Si se fijan, no fue lo mismo como lo lanzaron en otros países a como fue en México. Aquí otro ejemplo en pantalla de otro mensajito. Pero ¿qué hacía en específico? Pues te grababa el micrófono, los mensajes, los emails, la localización, toda la cuestión del historial de tus redes, el historial de tus llamadas, historial de tu calendario. Y si quisieran incluso bajar archivos, esto es algo pues ya grave o potencial, ya que imaginemos que un periodista utiliza su celular como una herramienta de trabajo, va a la manifestación y ahí está tomando las fotos y el video y todo, y qué tal que yo quiero bajar esas fotografías o esos videos, ver si me comprometen o si hay algún problema, y luego remotamente incluso borrarle el celular o poderlo estar traqueando
y atentando contra él, entonces se convierte ya el ciberespionaje en una herramienta o en un brazo para una, vamos a llamarle, un crimen que puede estar organizado por Internet, en los puntos en donde haya corrupción, que son bastantes, sobre todo en Latinoamérica. Y bien, intentos de infección, aquí está otro ejemplo. Dice, en la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio. Espero puedas venir. Hoy enterraremos las cenizas, otro ejemplo por ahí. Entonces, obviamente algunos son un poco más como de morbo. Supongo que también, según lo que ellos veían del target, se veían que era un alto perfil o era una persona estudiada, con cierto conocimiento, eran un poco más ofensivos y dirigidos en el mensajito. Y a personas más casuales, pues con ese tipo de intentos de infección lo podrían lograr. Y pues entonces resulta que contestan esas personas y dicen, no son nuestros los mensajes al 100%, pues se corrió el rumor de que no estaban haciendo ellos nada, de andar mandando esas noticias. Entonces, pues el famoso yo no fui, me hackearon, por ahí les pasó. Aquí otro ejemplo. Si se fijan, es muy ofensivo. Incluso, pues si tú eres esa persona, quiero obviamente hacer hincapié en que no sería difícil para nada caer aquí. Si te dicen que puedes ir como candidato y tú dices, yo ni siquiera me he postulado y le das clic ahí, pues obviamente puedes llegar a caer al mensaje de Telcel, que es algo muy común. Le presentamos que, decimos que tienen un adeudo de 9,000 pesos, pues algo que dices, caray, ¿en qué me gasté esos 9,000 de saldo? Le das clic ahí y pues resulta que te manda a otro lado malicioso. Bien, entonces como lo pueden ver, hay muchas campañas. Funcionan un poquito como lo que ustedes están viendo ahora en el siguiente slide. Es un poco más el tratar de establecer targets, específicamente contra quiénes vamos a ir. Un poco la infraestructura de lo que dependa esto, ya sea crear bots o crear páginas de Facebook, de Twitter con cierto contenido, estar tirando sitios, estar lanzando spam, estar haciendo phishing. Es un poco la infraestructura que vas a llegar a utilizar y los artefactos. Como artefactos también pueden ser servidores involucrados, cualquier tipo de computadora que está operando para esa infraestructura, también como el código fuente que están almacenando, hosteando, forma parte de los artefactos. Bien, aquí otro ejemplo de que pues, realmente no es difícil hacer estos APKs maliciosos y que resulte que ya estás comprometiendo un sistema. Estos de Pegasus y así como otros tipos de RATs y herramientas que funcionan como troyanos, también funcionan para iOS. Entonces ya no solamente es una particularidad de Android, también puede ser afectado si tienes un dispositivo de Apple. ¿Cómo se ven estos panels? A veces un poquito extraños, pero no dejan de ser ya muy funcionales. Antes era un poco más como meterte al código, saber un poco de más cosas. Ahora es como que te bajas el panel, lo instalas y una vez que ya haces tu setup o tu configuración, pues a la persona le queda una interfaz muy sencilla de poder manipular para sacar la geolocalización, para poder mandar mensajes, buscar entre los folders, estar checando continuamente, incluso la carga del teléfono, como lo pueden ver ahí, esa barrita azul que aparece y dice, está la carga al 44%. Si ya se va a acabar la carga, a lo mejor le puedo mandar no sé, un mensaje o reiniciar el teléfono o apagarlo para evitar que se acabe la batería. O sea, hay muchas técnicas que pueden ir alrededor de estar estableciendo un contacto cercano y jalando toda esa información en remoto. Bien, y pues si dicen algunos, ¿cómo fue esta situación? ¿Realmente se movió o no? Si han comprado software, aquí les dejo eso como dato cultural, por si alguien más quiere analizarlo posteriormente. No me meteré mucho en detalles, pero es un poco la compra de las licencias que se hicieron para la parte de espionaje. Y no solamente se puede espiar, puede haber cuestiones más delicadas en donde las personas o los grupos delincuenciales quieran tomar la infraestructura física. Esto ya se hace por medio de los PLCs, estos que ven ahí en la pantalla,
llegan a controlar muchas cuestiones de la industria, estas marcas y esas empresas. Entonces, si alguien encuentra una vulnerabilidad o un exploit para cualquiera de estas empresas, pues pone como tal en jaque mate a mucha de la industria que tenemos conectada hoy en día. La gente siempre ha visto como un poco, vamos a llamarle, imposible el hecho de que puedan hackear lo que viene siendo un avión o hackear los sistemas de GPS, pero realmente todo lo que tenga un sistema operativo abajo tiene cierta vulnerabilidad o forma de poder ser expuesto o brincado. Los carros no son la excepción. Hay muchas personas que ya están jugando con esto. Nuestros coches tienen abajo del volante generalmente una interfaz en donde tú puedes colocar este dispositivo que se ve en color azul, que tiene una entrada. La entrada se llama OBD2 y desde ahí estar interactuando directamente con la computadora del carro, sacando estadísticas, viendo revoluciones por minuto. Es un poco lo que se utiliza para la parte de diagnóstico y mejora del mismo, pero se ha descubierto que sirve para otro tipo de cosas más sofisticadas. Incluso no solamente por este puerto es la forma de hackearlo. Los coches, entre más modernos, están accediendo a la Wi-Fi, al Bluetooth, a otro tipo de servicios y redes, como lo viene siendo la 5G. Entonces, esto hace que estén todos los autos un poco más interconectados y que exista vulnerabilidad, que es algo de lo que se podría llegar a hackear, pues las bolsas de aire, los controles, los frenos, el sistema de entretenimiento, que alguien te ponga la música muy fuerte o algo así, podría llegar a ser algo grave. Parece que no, pero te podría llegar a descontrolar en tu forma de manejar. Aunque fuera algo sencillo como simplemente poner el volumen a todo lo que da o mandar un mensaje a la persona, reproducir un WAP remotamente de amenaza en tu carro, pues sería algo que no estaría muy bien. Y a eso ya vamos a llamarle algo más grave, donde te pueden llegar a frenar en una curva, ¿no? Y eso podría llegar a ser fatal. Los hospitales, vamos a pasar a este punto, ya que pues no es mi punto de hablar mal de los hospitales, pero deberían de tener cuestiones muchísimo más eficientes para que si llegan a tener un problema como lo viene siendo el ransomware, no existan muertes involucradas. Ya ha habido casos en los que llega, por ejemplo, el ransomware y pues no les queda más que pagar. Dicen, es que si no pagamos, que vamos a tardar 5 años en recuperar la información. Esto es algo muy malo, no se recomienda, al menos nosotros no lo hacemos, pero sí ha llegado a suceder. Y lo peor es que se llegan a perder vidas, eso también ha llegado a suceder. Alguna vez a algunos hackers se les hizo gracioso bajar el switch de la luz en toda una ciudad a ver qué pasaba y pues los resultados no fueron para nada agradables. Y para eso vamos a pasar al siguiente concepto que tiene que ver con la ciberguerra. La guerra cibernética implica las acciones de una organización estatal o internacional para atacar o intentar dañar las computadoras o redes de información de otra nación a través de, por ejemplo, virus informáticos, ataques de negación de servicio. Son dos de las formas que se pueden llegar a afectar. Eso para tener un poquito de contexto de lo que veremos a continuación. Cada vez estamos incluyendo más tecnología en nuestros cuerpos. Eso también nos podría causar un game over, no solamente ya algo de risa, sino algo que podría llegar a ser fatal. Otro de los game overs más comunes, en donde pues a veces no se sabe bien el origen, bueno, al menos no nos lo platican, pero fue este ransomware que se llama Ryuk el que cayó en específico en esa empresa, y de un día para otro empezaron a sacar todas las computadoras, incluso con guardaespaldas y todos los soldados ahí cargando las máquinas. Obviamente, supongo que para hacer el cómputo forense y poder recuperar la información, pero pues sí es grave cuando esto sucede, ya que mucha de la operación física se puede llegar a así como que afectar severamente cuando se pierde la información. El sistema también, los votos, resulta que también por ahí existió ese reporte de que fueron hackeados. Aparecía esto de error en consulta de capturas. Bien, pasando un poquito a conceptos o algo que les pueda llegar a ayudar en casa en la parte de anonimato, es el utilizar un sistema operativo que no te esté espiando de base. Creo que sería algo muy bueno para empezar. Está la opción que se llama Tails, obviamente en menos de 47 megas, o sea, es nada.
puedes llegar a correr en equipos muy, muy viejos con memoria RAM de 256. Ya yo creo que nadie tiene menos de 1 GB de RAM. Pero si tienes un equipo extremadamente viejo, lo puedes llegar a revivir con Tails y utilizarlo para estar haciendo navegación anónima. ¿Qué más utilizamos en la parte del proceso de hacking ético? Pues realmente siempre tengo que estar checando mis assets, tengo que estarlos atacando constantemente. Cuando los ataco, toda esa información la estoy volcando y pasando a un reporte para que pueda llegar un poco a explicar todas las debilidades que yo encontré en el sistema operativo y cómo las podrán llegar a corregir. Hay formas de hacerlo de manera más automatizada y masiva. Es un poco el proceso de varias cosas, ya que algunos dicen, pues entonces corres una herramienta y ya estuvo. No, realmente tienes que tener como si fuera un set de herramientas bastante complejo. Me imagino un pintor así con demasiados pinceles, y si le dices, no, es que nada más vas a tener 2 colores, el rojo y el azul, pues a lo mejor ahí los combina y saca algunos, pero no es lo mismo a que te den toda una gran gama de diversidad para que tú puedas llegar a dibujar lo que tú quieras. En el caso de estos, como si fuera un set de herramientas, yo necesito entre más herramientas mejor, dependiendo del protocolo, lo que me vaya encontrando para empezarlas a analizar. Obviamente, también las personas del cibercrimen se dan cuenta y saben de esto, y por ello es que de repente muchos sitios colapsan o sale una nueva vulnerabilidad y resulta que ya la atacaron en 100,000 sitios. Y dices, ¿cómo hicieron ese mass defacement? ¿Cómo supieron que todas esas máquinas estaban conectadas? Porque utilizan motores como Shodan, ya tienen previamente algún conocimiento de lo que vienen siendo estos metabuscadores como Censis, Sumai. Entonces, tienen acceso a todas esas bases de datos o fuentes de información de todo el Internet mapeado. Y a esto le dicen, ¿sabes qué? Ahora quiero simplemente checar si son vulnerables a Eternal Blue. Entonces, para checar si son vulnerables a esta cosa que se llama Eternal Blue, yo me bajo el Eternal Check y luego lo corro sobre un segmento de puertos bastante amplio, y cuando esto lo detecta o dice que es vulnerable, pues aquí yo voy a poder acceder. También otra forma de checarlo sería con el Mass Bleed, es para la parte de los certificados de seguridad sobre SL. Dar a entender que también los portales en Internet que manejan el comercio electrónico pueden ser susceptibles a algún tipo de ataque. Entonces, el hecho de que tenga SSL, que la gente dice, no, es que fíjate que sea HTTPS. Si tiene la S, significa seguro y ya estuvo. No, en realidad no es así. No sé por qué a veces hacen ese tipo de comercialización. Se me hace muy extraño, pero realmente el que diga S significa que va por un protocolo y está manejando lo que es el Secure Socket Layer o una forma de encripción. Más sin embargo, hay distintas vulnerabilidades y esto no quiere decir que el protocolo nunca más le vaya a llegar a suceder. Hace no mucho tiempo pasó algo muy grave con OpenSL que las personas nunca pensamos que podría llegar a pasar, ya que tiene, al igual que OpenBSD, tiene fama de no tener vulnerabilidades, pero incluso a veces el software más sofisticado, o que dices que este BSD está hecho por gente y orientado a ciberseguridad, pues resulta que no le encontraron 1000 errores, pero le encontraron uno. Entonces, puede haber errores incluso en software muy sofisticado. Más ejemplos de explotadores. Otra situación que se hace es la escalación de privilegios, o siempre tratar de ir hacia arriba. Si llegamos a una máquina y tenemos un usuario que no tiene forma de correr consolas, de correr algunos procesos, vamos a intentar hacer algunas situaciones como el bypass del WAC. El WAC es cuando ustedes intentan instalar algo en Windows y que aparece una ventanita que dice yes o no, como si su máquina hace un ruidito, así como tucutún, y luego ya automáticamente le pones yes o no. Si tú le pones que yes, se instala. Si no, pues obviamente no pasa esto, pero tenemos formas nosotros como hackers de poder emular esas funciones, engañar un poco al sistema, y resulta que ya no nos preguntó si queríamos ejecutar ese software y podríamos llegar a instalar Nmap o llegar a instalar Metasploit en la herramienta, otras herramientas de postexplotación directamente en la víctima. Ha habido casos graves, como el caso de Ucrania, que bueno, hacen en la parte de Rusia y Ucrania, como tienen mucho conflicto y hay muchos problemas por ahí, se hace mucho software malicioso y muchas cuestiones de hacktivismo. Y bien, pues
hubo un troyano que se llama Black Energy, que el 23 de diciembre, dejando a muchos hogares, alrededor de 1.5 millones de habitantes sin electricidad. O sea, ya ha habido muestras de que esto puede llegar a tener consecuencias graves. Habría que tomarse muy en serio cuando estos grupos hacktivistas digan, no, es que vamos a apagar la CFE, y la gente dice, ay, no es cierto, no la pueden apagar, y luego resulta que, ay, es que dejamos conectado ahí unos routers que de alguna forma se conectaban al servidor principal, entonces no estaba tan aislado como pensábamos y pudieron llegar los ciberataques. Recuerden que muchos de los problemas que tienen que ver con ciberataques, o como piensa el atacante, es que yo dejando fuera o recursos fuera de línea, es como si lo estuviera tumbando directamente. El enfoque de proteger es tratar de parchar todo y cuidarlo todo al 100%, pero el atacante dice, yo voy a tirar mis bazucazos, o voy a tirar ahí granadazos o cañonazos, y donde se rompa o truene, pues yo ya vencí. Entonces, el enfoque de destruir es un poco más sencillo que construir, y eso es uno de los problemas que presenta la ciberseguridad dentro de los conceptos modernos. ¿Qué más cosas se ven? Que a mí en verdad me apasiona todo esto, y lo que tiene que ver con la sofisticación que han tenido ya los criminales. Dicen, ¿sabes qué? Bueno, últimamente hay muchos antivirus, la gente se está poniendo muy paranoica, entonces no podemos estar colapsando todos los antivirus. Algunos grupos de hackers muy sofisticados pueden llegar a comprar crypters que sirven para bypassear esos antivirus, o tienen alianzas entre otros grupos de hackers para comprar los mismos, pero no queda ahí. Ahora ya saben que directamente en tu navegador pueden cargar un JavaScript que empiece a utilizar tu tarjeta gráfica o tu CPU para minar criptomonedas. Sí, así como parece muy extraño, pero tu computadora va a empezar a hacer dinero digital para mandárselo a los cibercriminales que posiblemente están en China o en otro país. Y dices, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo mi computadora aquí en México está trabajando para unos chinos y mandándoles Monero y mandándoles ahí Bitcoin, Ethereum y quién sabe cuántos tokens? Pues resulta que cargaron en tu navegador directamente algo malicioso, y ese JavaScript ahora se juquea a otra máquina. Es un poco lo que hace una herramienta que se llama BIF, para los que sepan un poco de este entorno, pero así es como funciona este concepto. Es como si por medio del cross-site scripting o JavaScript malicioso, tú agarras el navegador de la persona y ahora lo sometes y le instalas cosas y lo pones a trabajar a tu voluntad. Cualquier tipo de protocolo puede llegar a ser vulnerable. Eso es una cuestión que tiene que ver con el área de investigación. Algunas personas me suelen decir, oye, ¿y el Wi-Fi tiene errores? Sí, sí los tiene. ¿El Bluetooth tiene errores? También. ¿Este protocolo que utilizan los cajeros automáticos, los ATM, tiene errores? Pues sí, también tiene errores. Si no, no existirían esos ciberataques. El ciberatacante, un poco el ladrón, lo hace un poco la oportunidad. Si ellos lo ven muy complicado, difícil o imposible, si esos protocolos realmente estuvieran blindados y orientados al 100% a la ciberseguridad, pues no estaría pasando nada de lo que vemos actualmente. Aquí otro ejemplo práctico en México de cómo podremos ver que la tecnología se implementa y a veces no de la mejor manera. Aquí es un poco lo que yo llamaría como este hackeo parche. Aquí los cibercriminales hacen un mod, y es un poco lo que ya yo llamaría crimeware. Están haciendo ya software, hardware para ciertas industrias. Se ve que las tienen muy bien documentadas, que saben específicamente de los protocolos, y le están añadiendo una herramienta. Eso se ve ahí con una flechita en la pantalla. Esa que dice XB sirve para que las personas puedan hackear o alterar estas bombas de gasolina, no únicamente en sitio, sino de manera inalámbrica. O sea, tiene una pequeña antenita, esa que se ve en la parte como de negro. Entonces, esto hace que tú puedas estar desde fuera, incluso con antenas muy importantes, puedes estar en un establecimiento a, vamos a ponerle, 100 metros de distancia, y estar snifeando o cambiando parámetros de configuración en estas bombas. Y pues para allá va todo. Realmente el problema es que esto es muy amplio. Este slide suele ser muy extenso. Les suelo decir que con calma, posteriormente a la conferencia, vayan y vean en detalle toda la información que puede haber respecto a esto, de lo que viene siendo SCADA, cómo estamos conectando toda la infraestructura, ya sea eléctrica, de agua,
todo, las presas, todo se maneja ahora ya con PLCs y conexión. Y esta mal llamada a veces, como yo digo, industria 4.0, que la verdad a veces no es más que ponerle routers a la industria, no tiene que ver realmente con la automatización, la inteligencia artificial y los conceptos primordiales de lo que es industria 4.0, que es que las máquinas funcionen de forma más ordenada, segura, y que todo eso esté arrojando datos de Big Data para tomar mejores decisiones. A veces no es así, simplemente resulta que le ponen Raspberries o les ponen routers a las máquinas o robots que ya tenían y le ponen ransomware a una línea de producción o encriptan la información de personas que están dentro de la planta industrial. Entonces se empieza a volver un poco más complicado proteger este tipo de, vamos a llamarle, aparatos que antes estaban totalmente desconectados. No había una fiebre de quererlos conectar a Internet. Bien, y el modelado de amenazas es un poquito lo que hacemos nosotros, ya que no podemos tener toda esta información difusa. O sea, yo no puedo agarrar y decir algo así como, no sé de dónde viene la información, nos hackearon, pero no sabemos de dónde. No, hay que tratarle de dar información y como relaciona los datos de una forma ordenada, ver de dónde viene. Y es un poquito lo que se hace en la parte de cómputo forense, investigaciones OSINT y análisis, que es donde yo trato de correlacionar toda esta información. Mira, hubo estos 4 virus, se metieron por estas máquinas, luego nos infectaron esas otras 8, pero ya las desinfecté, ya contuve la amenaza, ya incluso con cómputo forense recuperé la información que nos encriptó el ransomware. O sea, la ciberseguridad y el hacking ético puede llegar a ser algo muy proactivo que ayude a la ciberseguridad y que dé muy buen sabor de boca en las organizaciones, como de mira, teníamos esta persona que era hacker ético, nos pasó un ataque y ya nos recuperamos en una semana, y las personas que no sabían de esos conceptos, pues ya gastaron quién sabe cuánto dinero, ya contrataron capturistas, hicieron muchas cosas y para nada les funcionó. Fue más caro el remedio por no hacer la prevención a tiempo. Hay formas también de poder conectar todo esto a Internet y correlacionar los datos. Para los que quieran algún tip avanzado allá en casa, pueden utilizar Splunk Enterprise y utilizar esto que se llama OS Sweep, que sirve para hacer toda la cuestión que tenga que ver con investigaciones o sin, pero directamente en el navegador. Si quiero ver algo como, fíjate que me están lanzando mucho este correo electrónico a mi empresa, y pues siempre me están intentando hackear, Héctor. No sé cómo le hacen, pero me mandan cientos de correos y me dicen que son mi tía, mi prima, mi hermana, y que abre el mensaje y algún día voy a llegar a caer. ¿Qué va a pasar? Bueno, puedes ir un poco más adelante que los cibercriminales, tratar de ver de qué dominios vienen, qué IPs están utilizando, para que no hagas un poco esta, vamos a llamarle, defensa un poco tonta, ¿no? Que es como, pues ve y pon tu reporte, y qué tal que nunca atienden el reporte. O sea, yo necesito un poco de hacer investigación activa, incluso esa investigación preliminar que yo tenga, si lo hago con herramientas que son avaladas a nivel internacional, puedo llegar a exportar esos resultados y decirles a las agencias policiales, miren, yo ya investigué esto, o sea, yo aparte ya sé los DNS, ya sé qué números tienen, ya sé las identidades de las personas, nada más hagan la chamba y tóquenles la puerta, ¿no? Entonces también minimizamos el tiempo de respuesta a los incidentes en físico si hacemos ese tipo de investigaciones como son las OSINT bien hechas. Otras cosas es el modelado de comportamiento de malware para la parte de los CERTs. CERTs o equipos de respuesta a incidentes computacionales, realmente de forma activa en México hay uno que tiene la Guardia Nacional y otro que tiene la UNAM. Algunas otras empresas dicen que tienen CERTs, pero realmente son un montón de computadoras ahí con gráficas que no sirven para nada. Pero realmente de forma oficial y auténtica solamente existen 2 CERTs en México, el que tiene que ver con la Guardia Nacional y el otro que tiene que ver con la UNAM. Y si llega a caer ahí algún malware, yo llegué a conocer a algún miembro del CER de la UNAM y me decía que básicamente están muy orientados a reportes, boletines de miren, está pasando esto, no lo vayan a abrir. O sea, sí ayuda bastante a toda la organización a que no se vayan a infectar o contraer algún tipo de virus.
Motor automatizado de reconocimiento y administración de vulnerabilidades. Sí, con el tiempo tampoco se vuelve una práctica al todo la consola de miles de comandos. Yo en mi día a día sí utilizo muchísimo la terminal y la consola, o sea, no me he alejado de ese mundo porque lo necesito bastante para trabajar, pero de forma gerencial se empieza a ver ese tipo de software que a manera de gráficas te muestra más fácil las vulnerabilidades, te ayuda a mapear tus assets, o sea, sí hay mucha ayuda visual o interfaces gráficas que me pueden mejorar el trabajo del día a día de lo que hace un pentester y un hacker ético. ¿Qué otra cosa hacemos desde el punto de vista ya totalmente defensivo o de Blue Team? El poder llegar a instalar SIEMs o Security Information and Event Manager. Esas son herramientas que correlacionan toda la información y errores que tienen que ver con ataques o ya con problemas de ciberseguridad. Lo puedes desplegar en un clúster, lo puedes desplegar simplemente en tu equipo personal. Para una computadora no se recomienda, puede llegar a ser mucho trabajo para solo monitorear un equipo. Para un equipo quizá un antivirus puede llegar a ser un poco un enfoque más práctico. Si es que utilizas Windows, utilizas Linux, quizá puedas prescindir un poquito de ese antivirus. Pero si manejamos grandes redes de información, esta va a ser la forma más fácil de ver por dónde me atacan, qué puertos lo están haciendo, a qué horas me atacan, y determinar un poco el modus operandi o el patrón de comportamiento de los atacantes. Si yo no tengo medidos a los atacantes y me están atacando, quiero que se den cuenta, al que ya está en esta situación y está viendo el podcast, es que ya te tienen medido, o sea, ya saben precisamente en dónde te causa daño. Si tú no tienes una respuesta, es como si tuvieras una palomita en la lista negra de los hackers, ¿no? O sea, ellos dicen, ¿a qué empresas voy a atacar o qué servidores están muy tontos y voy a poder acceder rápidamente? No, pues estas personas nunca los parchan, nunca los cuidan, voy a entrar por aquí. O sea, puede que este tipo de información la tengan los atacantes y no directamente las personas que cuidan de la información. Y si a esto añadimos lo que vimos en los primeros slides, que se está volviendo cada vez más complicado, hay muchos leaks, información en la deep web, también tenemos que echarnos una búsqueda por ahí con el fin de evitar que nuestro password o la base de datos de mi empresa ande por ahí rolando o circulando en la deep web y resulta que te la venden por 10, $20. Entonces, pues a tener mucho cuidado con ello. Ha habido errores, como lo mencioné, el de Bluekeep, ahí ustedes lo pueden buscar. Eso que se llama CVE es básicamente un número de vulnerabilidad en donde ustedes buscan el número 708 del 2009, van a encontrar cómo afectaba ese error directamente al Windows y al escritorio remoto. Una forma muy sencilla de tú llegar a compartir tu máquina. Es que, ¿cómo le voy a hacer para entrar a la máquina de la oficina? No, pues habilítale el escritorio remoto, ¿no? Bueno, pero luego resultaba que los atacantes sabían cómo atacar directamente este protocolo. Linux, a pesar de ser un sistema operativo mucho más robusto y seguro, no deja de presentar problemas, entonces también entender que cualquier tipo de sistema operativo puede llegar a tener errores. De hecho, hay una forma de tú hacer post-explotación en un Linux y poder rápidamente mapear qué CVEs o qué otros exploits te ayudarían para atacar esa máquina por medio de este Linux Exploit Suggester, que lo que te hace es decir, dependiendo de cómo esté la máquina de parchada o qué puertos tiene abiertos y demás, por dónde la puedes llegar a atacar. Y bien, pues básicamente como hacker ético siempre estás tratando de encontrar una shell, tratando de poder vulnerar un sistema remoto, pero con el fin de poderlo llegar a reportar. Entonces, el entretenimiento es bastante similar a lo que haría quizá una persona malintencionada. No digo que quizá atacar al 100% sea divertido, pero ese entretenimiento lo puede llegar a desarrollar sin llegar a afectar a un gobierno y la experiencia es básicamente la misma. ¿Qué tendencias vamos a ver? Siempre vamos a ver que el Internet de las cosas empieza a ser algo más económico, vulnerable y común. Bombillas o focos que ya incluyen chips de Wi-Fi, tu microondas, tu refrigerador, ahora la cafetera, ya resultó que algunas fueron víctimas de ransomware. Entonces, pues ya no son equipos aislados o parece que estos electrodomésticos y cualquier cosa que tenga que ver con Internet de las cosas
ahora puede ser llegado a monetizar o utilizado por los grupos criminales. El ransomware como servicio o ransomware as a service es otro tipo de los ciberdelitos más rentados. Entonces, cuando hay oferta, pues hay demanda. También para la parte de negación de servicios hay muchos sitios para hacer ataques. Pues se han popularizado. El gobierno está haciendo mucho énfasis en castigar, meter a la cárcel a esas personas y demás. Más sin embargo, pues siguen replicando. Hay un arsenal de herramientas para vulnerar en ascenso. O sea, también las personas que están atacando, es una demanda o oferta. O sea, así como está la parte de los grupos o las agencias que atrapan, pues también la gente dice, oye, pásame una herramienta, o oye, ¿qué herramienta puedo utilizar para hackear WhatsApp? ¿Qué herramienta puedo utilizar para hackear Facebook? Aunque sea un eco tirado al vacío, realmente rebota y esto hace que haya muchas herramientas cada vez más para vulnerar, para hacer phishing, para hacer scams, para hacer cualquier tipo de ataque informático. Pero ¿qué oportunidad hay desde el punto de vista de la ciberseguridad o nosotros como ingenieros, constructores de este ecosistema? Es tratar de utilizar la inteligencia artificial para la detección y la prevención de las amenazas. Creo que el machine learning, deep learning, todo ese tipo de tendencias nos ayudan a que no estemos como que pensando por dónde va a llegar los atacantes o teniéndoles tanto miedo. Podemos desarrollar defensas muy constructivas que analicen el comportamiento de las personas, respondan de manera, digamos que muy efectiva, puedan llegar a poner, vamos a verlo de una forma muy táctica, así como una barrera, o decirle al firewall que banee a una persona, que la quiquee, que la saque de la red por media hora, a ver si se mejora o no. Herramientas de contención y cuarentena más efectiva para que no lleguen los ataques informáticos. Y los antivirus también, ya se está viendo, muy pocas empresas lo están haciendo, pero algunas ya incluyen la inteligencia artificial y no solamente la búsqueda por firmas y heurística. Algunas otras organizaciones donde pueden encontrar más información adicional está la ICECOM. Yo siempre les recomiendo que si quieren hacer pentesting de forma activa, vean el manual de la OSSTMM. De igual manera, están algunos estándares internacionales como lo es ISO 27002 y otras metodologías como lo viene siendo COVID, que les pueden ayudar para poner algo de control dentro de las empresas. Y recuerden, no se porten mal, que en la prisión no hay Wi-Fi. Les dejo mi correo en pantalla. Les recuerdo que tenemos algunos cursos personalizados de ciberseguridad, cómputo forense y hacking ético. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Realmente son temas muy actualizados y creo que el tema de hacking ético es algo que tiene aquí interés general y es una de las carreras que se van a estar necesitando y más en México. Entonces, muchísimas gracias por tu plática. Tengo aquí algunas preguntas en el chat, no sé si quieras que te las lea. Claro. Tenemos una que dice, ¿cuál sería el primer paso que debería realizar una empresa pequeña, mediana, para aumentar su seguridad informática? Bien. Pues lo primero que tienes que hacer un poco es medir en dónde está tu empresa. Si no tienes nada adquirido, si no tienes ningún firewall, un preventor de intrusos, ninguna tecnología, ver qué es lo que más quieres proteger. O sea, identificar cuáles son tus activos de información, porque creo que a veces las personas llega como que la ciberseguridad como si fuera una especie de paranoia, así como ponle firewalls, protege todo. No, a ver, ¿qué quieres proteger? Mi base de datos, quieres proteger tu API, quieres proteger tu servidor de SQL Server, tu servidor de correo electrónico. Y una vez que ya identifiques como tal qué es lo que quieres proteger, a ese le vas a instalar muchos mecanismos de seguridad alrededor para evitar que las personas se metan o protegerlos. Mecanismos que tienen que ver con muchas situaciones, como lo viene siendo el CIA-TREAD, o sea, confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero de muchos puntos de control. Entonces, el proceso sí es algo complejo, o sea, poner o proteger una empresa no es le instalo un firewall o ya me compré tantas licencias de antivirus. ¿Cuántas máquinas tenemos? 100. No, pues compra 100 licencias de antivirus y ya estuvo. No, no, no. Hay que también hacer un poco de seguridad perimetral, seguridad wireless. Entonces, pues creo que va orientado a eso. O sea, primero analizar qué debo de proteger, cuáles son mis activos de información más importantes y luego ahí ya instalo mecanismos de protección. Claro, no podemos proteger lo que no sabemos que tenemos. Y tengo una segunda pregunta que llegó también por aquí,
que dice si realmente se puede hacer la navegación anónima debido a que todo tiene que pasar por el ISP. Bien, eso es un tema, vamos a llamarle tema tabú. En realidad, cuando tú rentas una línea, tú estás rentando un servicio dependiendo qué rentes ya hoy en día, porque hemos visto algunos servicios que luego ya hasta te limitan los gigas para ciertos proveedores o demás, pero cuando tú tratas la banda ancha, se supone que tú tienes derecho a una IP y todo lo que navegue por ahí. El problema es que si tú haces un delito informático hoy en día, o si irrumpes a un sistema de información, sí hay formas y procedimientos legales en los que pueden llegar a ir con tu ISP y solicitarles todos tus datos. Decirle algo como por ejemplo, mira, esta IP me está lanzando ataques de negación de servicio. A ver, vuélvela a checar, ¿no? Sí, me aparecen todos los logs. Necesito que me digas quién los está lanzando. Pero es que no puedo, tienes que ir por una orden judicial y tienes, bueno, lo hago. Entonces las personas hacen el proceso judicial y regresan y luego ya van con el ISP y el ISP se ve obligado a darle información. Algunas personas utilizan protocolos diferentes como lo viene siendo Tor, que añade una capa de encripción y te permite entrar precisamente como cambiando tu IP constantemente para que esta no pueda ser detectada y seas un poco más anónimo. Entonces, a esa persona le podría recomendar que se meta un poquito lo que viene siendo Tor, si le interesan los temas de anonimato. Hay algunos sistemas operativos que ya te incluyen directamente esas herramientas, como lo viene siendo Unix o Tails, y es un poco más sencillo poderlo llegar a desplegar. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí. También recordarles a todos, las personas que están viendo, que Héctor forma parte de la OME, una organización muy importante aquí en México que cuenta con una comunidad muy poderosa en redes sociales. Y si alguien está interesado en saber más, puede unirse y podría estar siguiéndolo. Pues muchísimas gracias.